Sí, se escucha. Perfecto, vamos a comenzar. A ver, ya hemos establecido, obvio, para el próximo jueves tienen que hacer el primer caso de uso, que tiene que ver con el registro y el login de la aplicación. Se supone que hemos definido un poco los requisitos. Se supone que ese caso de uso tienen que describirlo correctamente. Ahorita vamos a revisar un poco, así que alístenlo de esa descripción. Pero para la parte del diseño, lo que tenemos que hacer, también tenían que verlo para hoy día, es el modelo, ¿sí? Un diagrama de clases para modelar, digamos, ese caso de uso. Y también tenemos que ir haciendo, pero obvio, una vez establecido, porque el tema del, ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer, digamos, ¿no? Con el diagrama de actividades escribimos cómo se lo tiene que hacer, pero con el diagrama de clases escribimos quién es el que hace las cosas, digamos, ¿no? Los objetos que participan de y finalmente con el diagrama de secuencia no solamente decimos cómo, quién, sino qué hace cada uno de ellos, cuál es su trabajo, en qué secuencia, en qué orden van haciendo cada una de las tareas para cumplir con ese caso de uso. Entonces, ese es la base que vamos a construir, porque todos los demás deben seguir el mismo esquema, ¿no? Tenemos primero un conjunto de requisitos, un caso de uso, digamos, ¿no? Una especificación de ese caso de uso, un diagrama de actividades de ese caso de uso, un modelo de clases para ese caso de uso y finalmente, digamos, un diagrama de secuencia, digamos, donde describa, obvio, ya qué, cómo y quién, digamos, que son los tres aspectos que hay que modelar desde el punto de vista orientado a objetos, digamos, ¿no? Y por supuesto, en qué orden y qué va haciendo cada uno de los objetos, digamos, para cumplir, por supuesto, esta tarea, ¿no? Entonces, ahorita vamos a revisar un poco de eso, de ese caso de uso que ya en la anterior clase estuvimos un poco describiendo los requisitos que no los tenían ustedes completos, que solo tenían un requisito que era registrarse, digamos, ¿no? Entonces ya establecimos, pero tenemos que ahora ver un poco esa descripción de ese caso de uso, digamos, describir, aunque son dos casos de uso, digamos, en general, la descripción, luego la especificación, digamos, detallada a través de un diagrama de actividades y el diagrama de clases. Queremos ver si tienen idea de eso. Entonces vamos a comenzar con esa especificación, así que voy a llamar a alguien que se supone que ya lo tiene hecho, digamos, a menos que alguien este, no lo haya hecho para ponerle su serapio nomás. Entonces vamos a ir viendo, digamos, ¿no? Esos aspectos para terminar de analizar y diseñar lo que vamos a hacer la primera implementación, el primer sprint, que va a contar eso, que va a servir un poco de modelo a seguir para el resto de los casos de uso, ¿no? ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. En vivos. A ver, vamos a ver, comencemos ahí, ya que estás ahí de primero. Juan Antonio, veamos la especificación de ese caso de uso que hicieron en base ya a lo nuevo, a toda la discusión que hemos tenido respecto a ese temita. Perfecto, ingeniero. Enseguida les mostramos. Estamos junto con Robert y con Josué. Si Ya me tienen un permite. nuevo miembro. Sí, sí, sí. Ya es lo que habíamos podido explicarle. Ya, a ver, comencemos una vez. Ahora comparto pantalla. Ya. De acuerdo a lo que pudimos prestar atención en lo que fue la anterior clase, ingeniero, y nos explicó, estuvimos haciendo algunos ajustes y hacer las especificaciones necesarias. Dentro de nuestros requisitos que tenemos, que hemos ajustado precisamente para esta tarea, fue el detalle de lo que estamos trabajando para el inicio de sesión, el crear la cuenta, donde establecemos los datos requeridos, nuestra sesión, editar la información del ciudadano y el cambio de contraseña. Este es nuestro diagrama de caso, nuestro diagrama
de caso de uso, donde hemos establecido a partir de crear cuenta las validaciones de los requisitos, la verificación de los correos, la validación del usuario mediante la fotografía que nosotros la implementamos para lo que va a ser cuando se introduce el carnet de identidad y verificar en la base de datos del CEGIP. Dentro de los propósitos que tenemos, como bien para el primer caso de uso. ¿Sí, ingeniero? ¿Aló? ¿Aló, ingeniero? Hola. Hola, hola. Hola, sí, Andate ingeniero, ¿me para escucha? arriba. La primera observación que hay ahí es, por ejemplo, tú lo has sacado, ya hablamos de ese tema, tú has sacado, por ejemplo, verificar correo, digamos, ¿no? Obvio, es Sí, sí. una parte del caso de uso de ahí, pero lo que pasa es que no tienes necesidad de sacarlo, exponerlo ese, porque a ese caso de uso no lo vas a llamar de manera particular. Se entiende el inicio de sesión que sí puedes hacer sin haber, no necesitas crear una cuenta para y hacer el inicio, lo vas a llamar directamente a ese caso de uso. Lo sacas afuera porque son los porque no los quiere meter ahí porque se lo puede hacer directamente, pero validar correo no es algo que, ¿me entiendes? ¿Ves? Que, algún usuario vaya a iniciar ese caso de uso o vaya a dispararse. Entonces, está bien, es parte de ese caso de uso, pero no necesitas sacarlo, ¿me entiendes? Porque si no vas a crear un arbolito ahí. ¿Se Claro, entiende la idea? claro, entendemos, ingeniero, pero digamos en lo que, como nosotros habíamos definido antes la lista de casos de uso, hay una parte igual al momento de crear el perfil para el funcionario, que también definimos que sí iba a ser con la verificación de correo, ¿no? Por eso que decidimos sacarlo, digamos, porque también se presentaba acá. Sí, sí, pero a ver, es otro caso de uso, digamos, ¿no me entiendes? ¿No es? Además, si te das cuenta, no es que lo vayas a implementar, porque si te das cuenta, eso es una aplicación web y obvio, código de la aplicación móvil, digamos, ¿no? En general, digamos, no vas a utilizar en la aplicación web, a menos que sea del backend, que sea común, digamos, que en ese caso sí podría ser común pero habría que ver cuán común va a ser, digamos, por la manera como se hace cada uno. Bajo esa lógica, sí, digamos, ¿no? Si, digamos, tienes acá otro esto que lo va a utilizar, está bien, digamos, ¿no? Que lo hubiera sacado, pero bueno, no sé si va a ser tan así, pero bueno, vamos a asumir que sí, digamos, que sí es posible que lo utilice. Obvio, esto tendría que ser obvio en el backend para que lo puedan utilizar ambos, digamos, ¿no? Y Sí, sí, en ser el banco. común. Ahora la notificación, digamos, ¿no? Ahí vamos a ver, también va a haber algunas cositas ahí que podrían hacer que no sea tan común, pero bueno, validar requisitos de contraseña, eso normalmente ahí sí ya no te la creo. Validar correo sí, porque vas a ir y vas a enviar un por y lo puedes utilizar. Requisitos de contraseña no, porque te explico ahí, digamos, ¿no? Se supone que esa validación de los requisitos de la contraseña que tenga 8 caracteres no se hace en el backend, se hace en el frontend. Y el frontend del móvil no puede compartir código con el frontend de la web, ¿me entiendes? Ok, ok. ¿Sí? El de verificar correo sí, podría ser que, obvio, sea un servicio en el backend donde le envíes y lo hagas, podrías hacerlo, digamos, ¿no? Aunque también, dependiendo de la manera como se vaya a tratar. Inicio de sesión también se entiende que que lo puedes llamar, digamos, validar usuario mediante fotografía, también podría ser, digamos, que esté en el backend para que utilices la misma enlace a la librería y cosas así, pero vamos a ver que eso, como lo estás modelando, en la implementación final debe cumplir con eso, debe estar así, digamos, ¿no? Para que después no digas una cosa aquí y luego cuando lo implementes termines haciendo otra cosa. Entonces, de tu modelo, te la puedo creer, digamos, iniciar sesión, validar correo, validar o validación biométrica, digamos, ¿no? Que es más correcto, digamos, ¿no? Que le podemos llamar, eso lo podemos, pero ya validar requisito de la contraseña, eso ya
no se hace en el backend, ¿no? Para que sea compartido con el otro caso de uso que tiene que ver también con la web, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Una consulta, ingeniero, dentro de lo que vamos a manejar para el validar el tema biométrico, ¿se lo debe trabajar desde un punto de vista para la validación biométrico con la base de datos del CEGIP y otra Sí, como para ajá, acceso a la aplicación? simulando, claro, simulando que tienes, porque en realidad la cámara localmente en el frontend estás capturando una fotografía, pero tienes que recuperar la otra de una base de datos. Por eso, obvio, si lo hicieras esa validación en el frontend, digamos, ¿no? Lo que harías es, básicamente desde el frontend, es llamar a un servicio, recuperar esa otra, la tienes la otra, y desde aquí, desde el llamar directamente, digamos, a la librería para que te haga la comparación biométrica, ¿no? La otra manera es, obvio, tomo aquí la fotografía, consumo un servicio del backend, le paso, el backend recupera la base de datos, digamos, o a través de otros servicios, recupera de un API, hace la comparación y me devuelve una respuesta, digamos, a esa solicitud, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Entonces hay varias maneras, por eso otra vez. Es factible lo que planteas aquí, excepto esa validación de los requisitos del pero esperemos que cuando vamos más adelante y terminemos de hacer la implementación, obvio coincida tu modelo con lo que estás haciendo y no termine al revés, ¿no? Dijiste una cosa y a la hora de la verdad hiciste otra, digamos, ¿no? Porque obvio, se supone que aquí estás pensando cómo quieres hacerlo y luego cuando lo haces tienes que hacerlo exactamente como estaba pensado, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, los procedimientos y los pasos los tenemos aquí en nuestro diagrama de, de secuencia. Este, por ejemplo, es en ese caso de inicio de sesión. Digo, en el caso del registro de ciudadano. Perdón, no te... Ya, ajá. ¿Qué cosa? A ver. Sí, para acerca del documento en el primer Sí, caso ahorita de vamos a uso. ver la consistencia de eso. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí Sí, vamos bien. Ya tenés los requisitos, está bien tu diagrama de caso de uso, con esa observación, digamos, ¿no? Ahora veamos la especificación de este caso de uso, luego veremos el diagrama de actividades de ese caso de uso para ver si todo es consistente, ¿no? sí. Esta es su especificación, donde el propósito es permitir al usuario crear la cuenta. En un resumen, el caso permite al ciudadano validar su identidad y poder ingresar a la aplicación. Los actores iniciales son el ciudadano, la precondición que no debe estar registrado, y las postcondiciones: registrado puede iniciar sesión automáticamente y guardar los datos en el celular. A ver, andate ¿cómo es la precondición? El ciudadano no debe estar registrado. Sí, porque se está realizando una cuenta nueva. Ya, a ver, pero hay otra que es más importante, ¿no? Obvio, como estamos simulando que está, digamos, que hay una validación biométrica, no debería poderse registrar si no está registrado en el CEGI como ciudadano, digamos, ¿me entiendes, Sí, tendría Esa es entonces más añadir. importante que ese tema, ¿no? En la precondición, ¿no? Bueno, realmente no vamos a acceder al CEGI, pero vamos a simular, digamos, Sí, sí, que tuviéramos acceso, ¿no? exactamente. Ese ¿Ya? entonces, sí. Está bien ahí. Luego, una vez registrado, debe iniciar sesión automáticamente y guardar los datos en el celular. Ya sirve. Se supone que aquí, una vez registrado, debe iniciarse la sesión automáticamente, digamos, ¿no? Una pregunta, Debe quedar ingeniero. logueado, si quieres, debe haber hecho un login y guardar los datos en el celular. Obvio ahí, digamos, guardar los datos del celular está muy ambiguo. En realidad lo que hace es guardar el registro de login para que, obvio, recuerde la información y la próxima vez no se lo pida. Tiene que ser claro ahí, porque ahí alguien puede asumir, digamos, que obvio es que vas a guardar todo el registro del ciudadano ahí, ¿se entiende, no es? Sí. Una consulta, ingeniero. Cuando hacemos el tema de la opción del acceso mediante biométrico,
la habilitación del login biométrico tiene que ser accionado una vez dentro de la aplicación y dar la opción quiero iniciar sesión biométricamente, similando a No, lo no, que hacen no. los bancos En o no. realidad el login no es, no podemos llamar en realidad, la idea nunca fue eso, que el login sea biométrico, ¿me entiendes? ¿No es? Sino es que en realidad el registro, para registrarse hay que validar la identidad de la persona, ¿me entiendes? Ah, mira, sí, sos ese, porque si él dice, va a registrarse, dice, soy Juan Pérez, mi carnet es tanto, digamos, pues él puede poner lo que quiera, pues, ¿no? Y cómo yo sé que realmente es él, digamos, ¿no? Entonces la idea es que puedas validar eso con el supuesto acceso al CEGIL. Ah, mira, tienes este carnet, a ver, te tomo una foto, la comparo, así sos vos realmente. Entonces, está ok, digamos, ¿no? Y la idea no es un login biométrico, porque obvio, en una aplicación como esta, digamos, cada vez que te logues, estar escaneando tu rostro y al CEGIT para verificar cada rato, obvio, no es Sí, funcional, sí, ingeniero, no me refería meramente a eso. Evidentemente, en el primer registro, cuando creamos la cuenta, al momento de ingresar el carnet de identidad, debe primeramente validar el carnet. Ahí se activaría el tema de la cámara para sacar la foto y comparar el registro biométrico con lo que se encuentra registrado en el CEGIP. Yo prefiero que posterior a eso ya no es necesario hacer esa compra, sino que, por ejemplo, el bloqueo de un teléfono, si usted lo bloquea su celular, puede acceder ya sea por su huella digital o por el registro biométrico que está almacenado en su equipo. Entonces me refería el bloqueo de acceso a la aplicación, no al registro como tal dentro de lo que se está elaborando en la aplicación móvil. No te entiendo, pero bueno, a ver, se supone que después del registro ya hago el login y obvio, ahí simplemente pongo mi usuario y mi password, ¿no? Y obvio, como lo recuerda, la próxima vez no lo pide. Si por alguna razón cambio, se borra o algo, obvio, la próxima vez me va a pedir un login, digamos, ¿no? Y por Sí. supuesto, voy a tener que darlo de nuevo, digamos, ¿no? Usuario y password, nada más. No, yo pensaba en, después de haber dado usuario y password, preguntar, por ejemplo, o activar una opción donde diga, ya, quiero iniciar sesión mediante registro biométrico, por ejemplo. O No, sea, no es no necesario es eso. necesario. No, no, no. Ya, Porque va a ser, esa era la duda, ingeniero. para una O sea, aplicación real va a ser muy pesado, ¿no? Y obvio, ya en ese caso es mejor, como solo lo vas a comparar contra él ya, digamos, ¿no? Entonces eso debía estar local, nomás no tendría que ir al servidor, digamos, ¿no? ya, perfecto, ingeniero. Esa era la duda que tenía. Ya, veamos el flujo, a ver. El ciudadano selecciona la opción crear cuenta. Se le va a presentar un formulario solicitando los siguientes datos: fotografía, nombre completo, carnet de identidad. Una vez llenados los datos necesarios, se envía el formulario y la aplicación valida los datos ingresados si es que son correctos y que no sea un usuario que ya se encuentre registrado. Si la información proporcionada es válida, se le presentará otro formulario donde debe ingresar el resto de la información. En Se esta primera supone que ahí etapa, debería ser la validación biométrica, ¿no? Pero a sí, ver, yo lo vería desde otro punto de vista. Entiendo tu pero no me parece muy funcional. A ver, ¿qué me parecería a mí más funcional? A ver, voy a compartir solo para que la pantalla, ya, digamos, ¿no? voy a Solo dejar de compartir. para que entiendan la idea, que creo que es más funcional. Vamos a utilizar el poderoso Paint porque esta cosa no tiene pizarra. A ver, se supone que cuando él dice registro, yo lo No se está primero viendo su que... pantalla, ingeniero. No se ve ¿Cómo? nada, ingeniero, No no se se ve ve su nada. pantalla. ¿No se ve? Pero por Dios, qué bueno que compartimos. Ah, y ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Ya, a ver, ¿qué me parece a mí más funcional, no? Lo primero que yo haría cuando se va a registrar es activar la cámara para capturar, digamos, ¿no? Obvio, en realidad le pido su carnet y activo la cámara. ¿Y por qué primero pido el carnet? Porque en realidad cuando haces a una si tienes una base de datos con miles, obvio, si no pides una llave que te mande directamente a esa fotografía, digamos, ¿no?
tendrías que agarrar de los miles o millones que tienes ahí, ir comparándolo quién es quién, digamos, ¿no? Entonces, obvio, es más fácil, tienes el carnet, ya vas a ese carnet, recuperas la fotografía y la comparas contra esta, digamos, ¿no? Porque si no, tendrías que compararla contra los millones. En teoría somos 4 millones ahorita en Santa Cruz nomás, y tendrías que compararla, te tardaría días en hacer todas las comparaciones para ver quién es ese, digamos, ¿no? En realidad, por eso es que siempre se pide esto, digamos, ¿no? Porque si no, obvio, se puede hacer, ¿no? Puedes ir uno por uno viendo quién es, pero eso, a diferencia de las películas donde dice, le toman y comienza a verse, que está comparando con un montón, digamos, ¿no? Cuando son, cuando son miles o millones, tardaría horas, digamos, ¿no? A menos que sea un supercomputador, digamos, ¿no? O días, digamos, ¿no? En lograr hacer esa comparación uno por uno, ¿me entiendes? Para, sos este. Obvio, cuando no tengo por supuesto, por ejemplo, en países como Estados Unidos, te toman una y la comparan, pero ellos tienen pues una granja de computadores, digamos, que están corriendo miles de y pueden hacer esa comparación en un tiempo relativo, digamos, ¿no? Pero obvio, en un sistema como este, no podrías hacer, tardaría demasiado. Entonces, por eso es que normalmente pides ese carnet y obvio, no es que ya lo comparas con los 4 millones o 10 millones o 12 millones que somos, digamos. Si no vas a ese carnet, recuperas y dices, vos no sos ese carnet, digamos, ¿no? Te estoy tomando la fotografía con esto. Entonces, tomaría. Y luego, ¿qué es lo que pasaría? Recuperarías a partir, si es que coincide, digamos, ¿no? Aquí le mostrarías el nombre, le mostrarías, no sé, el teléfono, la dirección que él tiene, y yo, por ejemplo, ya no dejaría editar estos datos. Entonces, vengo acá, perfecto, sos vos, entonces ahí, pero ya no es editable, ya no lo meto eso. Quizás la dirección sí lo dejo editar, digamos, ¿no? Esto acá ya no lo dejo editar. Esto quizás sí le traigo porque quizás en la base de datos está en una dirección y se cambió, digamos, ya es otra. Entonces, para poner, o quizás también tiene allá registrado su teléfono, le traigo el teléfono y le dejo este. Pero estos 3 datos ya no le dejaría editar, digamos, ¿no? Entonces, eso es más práctico porque es importante el orden, aunque no hemos hablado todavía de ese orden, debería ser más importante ese orden, porque obvio, si tú le pides todos los datos y después le pides la fotografía y la compara y dices, no sos vos, bueno, ya para qué metió todos esos datos, digamos, no tendría que volverlo a escribir. Y además, obvio, si yo aquí encuentro y dice es Juan Pérez, obvio lo guardo y no le dejo cambiar porque él no puede poner otro nombre, digamos, sino el que obvio está registrado y eso ya no es que cambió de nombre, digamos, ¿no? Sí, puede cambiar de dirección o su teléfono puede ser otro, por eso es que quizás le deje editar. Entonces, eso es lo que uno piensa cuando lo va a hacer, dice, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Ya, perfecto, obvio, las especificaciones iniciales dice, necesito pedir esto, tengo que pero ya cuando uno comienza a analizar cómo debe hacerlo, es importante ver de qué manera lo voy a hacer, ¿no? ¿Se entiende? Ingeniero, entonces como base vendría a ser registrar el número de carnet, después la fotografía y con esa información haga la consulta, ¿cierto? Y captura toda la información y ver lo que es más Y relevante. le deja modificarla, ¿no? La puede modificar porque hay datos que podrían haber cambiado de la vez que se registró en el SEGIL, ¿no? Pero por supuesto hay otros datos que no lo voy a dejar modificar porque no serviría de nada haberle hecho el cambio y después él le ponga otra cosa, ¿no? Haber hecho la verificación. A ver, volvamos. Pero bueno, volvamos a tu esquema. ¿Los demás entendieron la idea? Señores. Ya. Bien. Bueno, posterior a lo que es nuestro proceso de registro, tenemos las excepciones. Y ahí lo que veo, bueno, pides el resto de los datos, se supone que una vez envía la información, para terminar, se supone el registro, haces la verificación del correo, le envías un código, si el correo es válido, guardas si no, obvio, le dices que no y que lo intente de nuevo, ¿no? Otra vez ponga otro y se va a quedar ahí, digamos, ¿no? Entonces volvería a pedirle nuevamente el dato, digamos que corrija y otra vez volvería a hacer. Entonces, ahí no está claro que obvio si eso no cumple, continuaría ahí a menos que quiera salirse. ¿Me entiendes? A ver, aquí
¿qué opciones? Tú le dices, bueno, vuelve ahí, digamos, o permanece ahí hasta que ponga un correo válido, digamos, ¿no? Pero también puede tener la opción de decir, bueno, ya, me cansé, me salgo, ¿eh? Entonces, porque si no, según lo tuyo, lo dejarías indefinidamente ahí, digamos. Si él no pone algo o no le llega, no podría salirse de ahí, digamos. Sería elaborar entonces una excepción que si es que el usuario ya no quiere continuar con el registro para salirse, o se podría Claro, no, omitir el ahí en la tema del especificación correo. dice si el correo es válido, lo guardo, y si no, continúa. O puede también terminar la aplicación, ¿no? Para que se entienda que, obvio, tiene una opción, no solamente que se va a quedar indefinidamente, como decir un while true, ¿no? Me voy a Sí, quedar sí. ahí, si no le doy opción, nunca sale, digamos, ¿no? Entonces ahí se puede considerar entonces, ingeniero, que el correo se puede validar después, o sea, después de un determinado tiempo, se le estaría dando un tiempo para que valide también el No, no, correo. no, sino que él simplemente cancela y se sale, simplemente no hizo ningún registro, ¿no? No es que se le da un tiempo ni nada, sino que, obvio, si ves en las aplicaciones cómo funcionan, tú le mandes un correo, se supone que te mandó, nunca te llegó, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, es que puse mal mi correo, bueno, vas y lo corregí y de nuevo decís enviar o registrarte y esperas, digamos, ahí te llegó, ahí ya lo pones, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Pero, ¿qué tal si no te llegó nunca y obvio, no puedes completar el registro, pero tampoco te vas a quedar ahí para siempre, ¿no? Entonces tienes una opción de salirte y cancelar el proceso y no seguir el registro. No es que lo hace el registro y te perdona el correo y te dice, no, a ver, volvé otro día y continúas y a ver si te llega. No, simplemente que no te registras, ¿no? Perfecto, ingeniero. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, sigamos. Bueno. Posterior tenemos el tema de las excepciones que hemos considerado. El dispositivo no cuenta con acceso a la cámara, datos ingresados de manera errónea, la fotografía no coincide con el número de carnet. Estamos con el tema de la validación del correo electrónico o la contraseña no cumple con los requisitos solicitados. Ya. Bien, ya está más o menos, hay que arreglar algunas cosas ahí, digamos, ¿no? Sí. Ya, ahora, esto ya vamos con el caso de uso, en teoría, digamos, está la descripción, ahora hay que ver el diagrama de actividades, ¿no? Ahí sí lo vamos a hacer que, a ver, pasemos al diagrama de actividades. Este es el diagrama de actividades. A ver, veamos, hacerlo un poquito más grande, que no Sí, puedo leer lo la voy letra que está a... en los cuadros. Vamos a poner esto. Y ahí. Ya, ahora sí. Se supone que el ciudadano inicia el caso. Y a ver, vamos ahí, digamos, ¿no? Está pensado, digamos, ¿no? Viene acá, verifica, digamos, ¿no? Si tiene supuestamente acceso a la cámara, si tiene, digamos, vas ahí. Si no tiene, solicita permiso, concede acceso a la cámara. Si aplicación y vuelve a Y bueno, está bien ahí. Ahí supuestamente presenta el formulario de registro. Válidos. A ver, sigamos para allá, ¿qué es lo que hace? A mi derecha, ingeniero. Ajá. A tu derecha y arriba, porque el flujo continúa para y para arriba, no sé. Sí. Ya baja, a ver.
¿Y ese símbolo que has puesto ahí, cuál es? ¿Termina? Es una excepción, no es que termina. Ajá. Existe una excepción en la cual se genera y, por así decir, se muere el proceso. Ya, pero en realidad, en la vida real, en realidad le muestra y vuelve al inicio, ¿no? ¿A dónde vuelve? A básicamente a introducir los datos, ¿no? Sí, porque esa era una duda que estábamos teniendo, ingeniero, para poder saber cómo representarlo. Para poder encontramos que hay una excepción, un elemento que nos permite hacer este tipo de excepciones. Por eso lo habíamos contemplado de esta manera y especificar que se trata de una excepción en la Sí, sí, cual se está bien, interrumpe. digamos, no, no hay el sentido, pero es como si terminara ahí, ¿me entiendes? Porque ahí no se puede continuar el flujo. Y en realidad no es que es como si hubiera una excepción y te sacara de la aplicación, y no. Hay la excepción, obvio, muestra el mensaje, pero vuelve a la toma de fotos, rostro, ingresa todos los datos, digamos, ¿no? Vuelve ahí, ¿no? Entonces, en cada excepción que pillemos, ¿tendría que volver al inicio, ingeniero? Claro, lo mandas al punto donde quieres que vuelva. Cuando lo hagas tu aplicación, tú decides a qué punto va a volver, ¿no? ¿Me entiendes, no? Sí, Obvio, sí. cuando tienes una excepción, se lanza la excepción, tú capturas y decides qué hacer, digamos, con esa excepción, ¿me entiendes, no? Puede ser que Así lo es. saques de la aplicación, puede ser que hagas un sonido, puede ser que algo tienes que hacer y finalmente en algún punto lo vas a dejar, ¿me entiendes, no? Pero no lo Sí, dejas en el limbo, digamos. exacto. En el caso de lo que nuestra consulta es, si no existiera el usuario, por falso empieza ya a continuar con Sí, el sí, resto de la información. siguiendo el flujo que tenías, no el nuevo que Sí, hemos establecido, ¿no? sí, sí, exactamente. Ya, pero ahí también, digamos, ¿no? Aquí va el caso en donde hacíamos el tema de la validación de la seguridad de la contraseña. Ajá. Lo que no veo acá, digamos, es la validación biométrica, ¿me entiendes? Porque ahí, digamos, se supone que aquí en tu va al API y de ese API tiene que ir afuera, digamos, a los servicios del otro API de la librería de validación, a menos que lo hagas directamente ahí con la librería local. En teoría lo estamos haciendo con servicios fuera, entonces ahí habría otra línea más, otra calle más, ¿me entiendes? Ya, eso tendría que haber entonces otra calle que Claro, salga de claro, que aquí, represente el de API esta de... API, de esta Ajá, API a la API del CEGIP, por ejemplo, ¿no? claro, exactamente, digamos, ¿no? Ya, Porque sale fuera, digamos, ¿no? sí, sí. Ahí le puedes llamar CEGID, digamos, va al CEGID y hace. ¿No? Eso no está contemplado ahí tampoco, ¿no? Ya es una observación que no estábamos contemplando. Pensábamos que lo Bueno, para la validamos dentro de mayoría de nosotros. los casos de uso a veces terminan en esas tres porque obvio solo vas hasta el API y termina ahí, ¿no? Pero Sí, hay algunos casos en los cuales vas a salir, ya sea ahí o vas a salir a ChatGPT o vas a salir a otra, ¿no? sí, sí. Entonces hay que actualizar un poco el flujo. Y obvio ahí también se supone, a ver, vamos, ¿no? Por los no, se supone, a ver. Aquí tiene. Sí, pero ahí tampoco veo, a ver si no es correcto otra vez no veo las excepciones porque se supone que son varias, entonces bien, varios van ahí y de ahí vuelven al inicio, ¿me entiendes? Porque, entonces, ¿por qué solamente ese? Si no, obvio, van a haber otras excepciones, digamos, ahí que se pueden dar y obvio debería haber varios, digamos, ¿no? Y que van a llegar ahí y de ahí pueden desprenderse varios también, ¿no? Sí, sí, ya estoy viendo eso ya. Sí, son algunas cosas que aún no habíamos considerado y teníamos esas dudas, Por eso pero otra vez trabajamos van a con ese ser modelo. consistentes, porque allá has puesto que van a haber varias Sí, excepciones sí, y aquí solo hay una, digamos, ¿no? Y obvio, no necesitas poner por todos lados eso, puedes hacer que, igual que puedes mandar puedo varios. interrumpir las líneas, la secuencia de las líneas, por ejemplo, directamente de esta excepción, crear una Ajá. línea directa que vuelva al inicio sin importar el diseño del flujo.
Ajá, porque va a volver a algún punto, tiene que volver. Y por ejemplo, en vez de poner varios ahí, puedes también hacer que vayan varias líneas ahí y los puedes sincronizar con una barra también. Así, cualquiera de estas va a llegar a este punto, porque en general, cuando lo haces en términos ya de programación, básicamente capturas en el mismo punto varios tipos de secciones, aunque pueden ser de diferentes lugares también, ¿no? Sí, sí. Entonces, otra vez, esperamos que esto sea consistente con los otros, ¿no? Porque estamos modelando lo mismo, solo estamos poniendo más detalle, entonces todo tiene que ser consistente. Si es inconsistente, quiere decir que, bueno, no está bien pensado, porque allá pensaste una cosa y aquí pensaste otra, digamos. ¿Ya? Entonces, eso es el otro tema que hay que revisar, que sea bien consistente. Pero bueno, está más decente que la otra vez, ya está más entendible, aunque hay varios flujos que no están del todo bien todavía, ¿ya? Ya el Sí, ingeniero. siguiente, para todos, a ver, ¿se entendió mejor la cosa? Señores. Sí, ingeniero, se entendió mejor. Ya, hasta ahí el siguiente paso a esto, digamos, ¿no? Es obvio para este caso uso hacer, porque ya ya hemos definido qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y con un diagrama de clase lo que definimos es quién lo va a hacer, ¿se entiende, no? Entonces, a ver, vamos a ver con otros, se supone que debían haber elaborado un diagrama de clase, y luego con el de secuencia ya vamos a unir todos esos elementos, quién y qué cosa hace y en qué secuencia lo hace, digamos, ¿no? Para tener claro ya y dárselo al negro programador para que lo haga, digamos, ¿no? Porque ya el negro ya va a saber. A ver, veremos un poco de eso del diagrama de clases. A ver, José Luis Padilla, su grupo. Ahorita muestro, ingeniero. ¿Se ve, ingeniero? Sí, sí. Ya, a ver, ese es no sé por qué siempre hacen eso. A ver, no sé si entienden cómo van a modelar. A ver, para ser consistente otra vez, no sé por qué siempre hacen eso, digamos, ¿no? A ver, creo que es porque alguna vez hicieron sistemas, digamos, ¿no? Pero, y solo, a ver, esto en general, digamos, ¿no? Solo porque se entienda, esto solo son las clases que en teoría van a ser persistentes, ¿me entiendes? Pero obvio, todo el conjunto de clases que se ocupa para implementar ese caso uso, por supuesto que no son estas, hay un montón de otras clases. Esto solo representa, ¿me entiendes? ¿No es? De las clases persistentes, ¿entiendes? Hola, hola. Sí, ¿Y se dónde entiende. están las demás, digamos? Ahora, si estos son el quién hace las cosas, digamos, si nos vamos de nuevo solo para que entiendan un poco, si estas son todas las clases en teoría, digamos, ¿no? Para ese caso de uso, van a tener problemas luego para poder hacer un diagrama de secuencia o ser consistente con su diagrama de actividades. Porque, a ver, puedes volver al diagrama de actividades un ratingo, dejar y de nuevo volvemos. Ok. De nuevo, ¿cómo se llamaba este muchacho? Juan. Juan, ¿Ingeniero? Sí, mostrar ingeniero. Tu diagrama de el actividades, diagrama. por favor, de nuevo. Ya, Solo para que enseguida. entiendan un poco el tema, ¿no? Ya estoy compartiendo, ingeniero. ¿Se puede ver? A ver.
Ya, haciendo un poquito más grande, a ver, se supone que aquí dice qué cosas se tiene que hacer, pero obvio hay que poner quiénes la van a hacer. Y aquí te das cuenta, a ver, si tenemos que hacer, solo pongamos una actividad, digamos, ¿no? Si tenemos que hacer una actividad que dice ahí que hay que verificar si el usuario ya existe, solo para que entiendas ahí, digamos, ¿no? Ya, primero, solo para hacer esa actividad, digamos, ¿no? A ver, la clase, tienes la clase usuario, digamos, ¿no ves? ¿Sí? La clase usuario no puede hacer si te vas a tu diagrama de clase, digamos, a ese que presentan, ¿quién haría esa tarea? ¿Cuál de esas clases haría? Volvamos al diagrama de clase un ratito. ¿Me comprenden? Luego vamos a volver a otro para que a ver si comprenden cuál es la idea. Verificar si existe, dice, si ya existe el usuario. Volvamos a tu diagrama de clase. La pregunta ahí, ¿lo puedes hacer un poquito más grande? Ya, primero, a ver, en ese diagrama de clase no hay ninguna clase que tenga método, así que no es consistente. Digamos, a ver, ¿en qué clase pondría ese método? ¿Dónde se haría ese método verificar? Porque eso es un método, un conjunto de métodos que se van a ejecutar para verificar si el usuario existe. Primero, en este esquema, ¿en qué clase lo pondría en ese método? Tendría que haber una clase de service donde esté esa lógica, ¿no? Una clase de servicio. A ver, cuando programa estas cosas, a ver, primero, no sé si entienden. Vamos a suponer que yo tengo la clase aquí como él la tiene usuario y ahí le hubiera puesto un método verificar usuario. ¿Se entiende, no es? ¿Sí? Hola, hola. Crearía entonces, No, ingeniero, un elemento que sea una clase para hacer todas las verificaciones que correspondan, ya a sea ver, la no, consulta. lo que quiero es que comprendan un poco. Vamos a suponer que a alguien se le ocurre y dice, bueno, está la clase usuario, ¿por qué no le pongo un método verificar usuario? ¿Se entiende o no? Sí, Sí, ¿Siguen la lógica? Ya. A ver, la pregunta del millón ¿es correcto que la clase usuario tenga un método verificar usuario? Mm, tendría que estar separado, ingeniero, no tendría que estar dentro. A ver, lo que debes entender es que el usuario no se puede verificar a sí mismo, porque solo podría verificar con sus datos, digamos, ¿no? Y obvio, y en realidad el método, si lo piensas bien, digamos, cuando haces un método como ese, ¿qué le pasas como parámetro? Los datos del usuario ya. En realidad lo que le pasas, desde el punto de vista orientado a objeto, le pasas un objeto usuario, un objeto de la clase usuario como parámetro del método. ¿No? ¿Sí? Entonces, ese método no es de la clase usuario. ¿Se comprende, no es? Porque en realidad el método lo que va a recibir es un objeto de la clase usuario, ¿se entiende, no es? O bien la programación estructural le pasaría, digamos, varios parámetros, no sé, usuario, password, ¿me entiendes? ¿No? Como así, datos sueltos, ¿me entiendes? Pero obvio, en la programación orientada a objetos no le pasas un montón de datos sueltos, le pasas un objeto de la clase usuario. ¿Se entiende o no? sí. sí se entiende. ¿Sí? Y obvio, no puede ser un método de la clase usuario ese método. Entonces, ¿de quién diablo es ese método? ¿De qué clase sería ese método verificar usuario? Que recibe, por supuesto, como parámetro un objeto de la clase usuario. Hay una clase usuario, ¿me entiendes? Pero ese verificar usuario, ¿método de quién sería?
Tendría que ser un método del backend. Si lo llevamos al Sí, diagrama sí, está integral, bien. ¿De qué Ahí clase está dice? localizado, ¿me entiendes? Pero es un método de qué clase. Porque obvio, un método tiene que pertenecer a una clase, no es programación estructurada donde los métodos están sueltos, ¿no es? Usuario service. Sería crear una nueva clase ahí, ¿no? ¿Han programado alguna vez? Puede ser una clase login, ingeniero. Todos los días. Puede ser un método ¿Y dónde estático. está pues ese método? ¿Dónde está ese método verificar usuario? Es un método, ¿sí? En la programación orientada es un método, pero ¿de qué clase es ese método? ¿Dónde lo han metido ahí o en el primer hueco que pillaron? ¿No? Puede ser un método estático, Es un controlador. Es un método de un controlador, ¿me entiendes? ¿Eh? Y obvio le van a dar un nombre a ese controlador, ¿me entiendes? ¿Eh? Le van a poner un nombre a esa clase y esa clase va a tener un método, ¿me entiendes? ¿Eh? ¿Cómo le llamas? No sé, vamos a ponerle como le gusta a usted el nombre, le van a llamar a ese controlador gestión usuario, ¿verdad? ¿Ya? Un clásico nombre que le pone, ¿no ves? Sí. ¿Sí? Pero luego ya, está bien, tengo una clase que tiene, eso, tiene un método, verificar usuario, no sé, guardar usuario, obtener usuario, lista de usuarios, ¿me entiendes? ¿No? ¿Sí? Han hecho alguna vez esa clase, ¿no? Donde tiene un método, normalmente tiene un método para un get, un put, un post, ¿me entiendes? ¿No? Vamos en modo de servicio, digamos, tiene uno que te devuelve uno que te devuelve todo, ¿sí? Es lo típico que implementa como método esa clase, ¿no? Cuando hacen como un servicio. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Alguna vez hicieron eso o nunca? Sí, sí. Ya. Entonces, a ver, ¿y dónde diablo está esa clase? Porque aquí no aparece. ¿Me entiendes, eh? No sé por qué, digamos, no sé por qué. Cada vez que le digo a la gente, hacerme un diagrama de clase, me trae solo la clase persistente, como si esa lo resolviera toda la lógica de la aplicación, digamos. Y hay un montón de... Pero bueno, vamos a seguir con este tema. Ya, se supone que tengo una clase controladora, el nombre que le ponga no me importa, pero obvio es la que en realidad tiene ese supuesto método ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y obvio, esa sí está relacionada con la clase usuario, ese método recibe un objeto de la clase usuario y todo lo demás. Pero cuando vamos a la cosa práctica, esa clase controladora, no sé si han programado, en realidad, digamos, no, cuando dice verificar, digamos, no la hace sola, se han dado cuenta que ella no lo puede hacer, porque en realidad para hacerlo esa clase necesita acceder a una base de datos, a una conexión, y obvio no es la clase controladora la que tiene eso, porque imagínense, para cada clase controladora, para cada clase persistente, si tuviera todo lo que necesita para conectarse a una base de datos, entonces estaría escribiendo en cada una de esas clases el montón de datos para conectarte a la base de datos y todo lo demás. ¿Se entiende? ¿No? Y no es así, ¿no ves? Esa clase controladora utiliza otras clases para poder hacer ese trabajo. Y la pregunta es, ¿y dónde diablos están entonces esas otras clases que no aparecen aquí en tu diagrama? ¿Sí? Entonces, cuando lo tengas que programar, te vas a dar cuenta que, obvio, está bien ahí la gran, pero y luego hay otras, digamos, ¿no? Que se ocupan también, digamos, ¿no? Porque, obvio, no tiene sentido que en cada una de las clases que necesita acceder a la base de datos estés creando cosas para quedaría un monstruito, ¿no? Luego sigamos, no aparecen esas cosas, ¿no? Entonces, ¿y dónde están? Aquí no hay, digamos, ¿no? La otra pregunta es, obvio, si vas a validar un usuario, obvio, vas a crear un objeto de la clase usuario, pero ¿y cómo diablo pediste esos datos? ¿Cómo aparecieron esos datos? Ahí dice que le presentaste un formulario. ¿Y dónde está la clase que crea ese formulario o que crea esa interfaz, digamos? ¿Dónde está esa? ¿Cuándo, algún día, cuándo van a aparecer esas clases en su diagrama? ¿Se entiende?
Hola, hola. Ingeniero. No se entendió esa última parte, disculpe. Que para poder validar esos, como dice en el flujo, primero pediste esos datos en un formulario, en algún lugar, digamos, ¿no? ¿Y dónde están esas clases que representan ese formulario, esas clases que son de la interfaz? ¿Cuándo piensan aparecer? ¿Dónde van a aparecer esas clases? Si en teoría estoy creando un modelo que representa lo que vamos a hacer, ¿en qué momento aparecen todas esas clases que aquí no aparecen? Creo que yo las he visto en los diagramas que le dicen de colaboración, ingeniero. Sí, pero los diagramas de colaboración, eso es precisamente, ya dice, identifiqué todas las clases que tengo, ¿me entiendo? Porque esto no es un diagrama de clases persistente. ¿Se entiende, no? Entonces, obvio, cuando dices voy a hacer un diagrama de clases, ¿sí? ¿Me entiendes, no? Cuando dijo voy a hacer un diagrama, obvio que puedes hacer un diagrama de clases de solo las clases persistentes. ¿Me entiendes, no? Pero cuando dices voy a hacer un diagrama de clases, no solamente son clases persistentes, sino son clases de control. ¿Cuándo van a aparecer esas? ¿Me entiendes? Se supone que obvio en los diagramas de colaboración no es que de pronto por magia aparecieron, ¿no? ¿Y de dónde salieron estas? Porque me di cuenta que las necesitaba, digamos, ¿no? No, en el diagrama de colaboración lo que intentas mostrar es quién hace, en qué secuencia se van haciendo las tareas y quién hace cada una de las tareas, ¿me entiendes? Pero quiénes son, tienes que modelarla, ¿me entiendes? Entonces no es que aparecen de la nada, digamos, ¿no? Entonces aquí no estás identificando un montón de clases que intervienen en lo que tienes que hacer, ¿sí? Porque igual tienen propiedades, igual tienen métodos, digamos, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo luego vas a construir ese diagrama de secuencia si nunca? Porque no se trata, por ejemplo, esto no es un sistema, cuando no haces un sistema de información, ¿me entiendes? Si no haces un sistema de información, porque haces un software, por ejemplo, imagínate, estás haciendo un software y no vas a hacer persistente nada en ese software. Entonces no tendrías que hacer ni diagramas de clases, porque no hay nada persistente. Bajo esa lógica, ¿se entiende? ¿Me están siguiendo o no? Sí, sí. Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces, a ver, en un modelo básico de capas o de MVC, digamos, ¿no? Se supone que en general van a haber clases, por eso es que cuando haces un diagrama de clase, no sé si utilizan alguna vez UML, se llama estereotipos, digamos, no se le especifica, vas a ver que en los diagramas de clase aparece y dice que esa es una clase de interfaz, dice que es una clase controladora, que es una clase de aquello, para identificarlo. Y obvio, las relaciones entre clases no solamente son relaciones de asociación, composición o herencia, ¿sí? Hay relaciones también a nivel de comunicación, ¿se entiende? Porque entre algunas clases hay asociaciones, hay comunicación. Entonces, no vas a modelar nunca, digamos, un determinado problema si no entiendes todos los componentes y cómo interactúan entre ellos, y cómo están relacionadas las clases entre ellos. ¿Se entiende? Entonces, los diagramas de clase no solamente representan, digamos, ¿no? Ya no solamente representan, digamos, ¿no? Clases persistentes, digamos. Yo sé que vieron en sistema y obvio, en un sistema de información ¿qué se puede decir? Las clases más representativas del modelo, la mayoría son clases persistentes, ¿entiende? ¿No es? ¿Sí? ¿Vamos o no vamos? Ingeniero, una pregunta. ¿Estas clases tienen atributos, método y Todas las clases relaciones tienen igual, no? atributos y métodos, ¿me entiendes? No importa si son clases persistentes o no, todas tienen atributos y métodos en general, ¿me entiendes? Obvio, pueden haber interfaces
normalmente interfaces que solo tienen métodos, digamos, o clases abstractas a veces que solo tienen atributos, ¿me entiendes? ¿Eh? Pero en general todas las clases tienen atributos y métodos, ¿no? Y relaciones y multiplicidad también. Claro, pero no todas son relaciones, digamos, ¿no? De las típicas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos hay relaciones de instanciación, digamos, no es una asociación, una composición, sino que esta clase instancia a la otra clase, o hay de comunicación, digamos, ¿se entiende? Sí, señor. Ah, ¿nos vamos a entendiendo algo o no? Sí, ingeniero, voy a revisar el diagrama para completar las clases que tienen que hacer los métodos. Ya. Entonces tienes que pensar en todos los elementos, digamos, que intervienen, porque luego vas a hacer un diagrama de colaboración. No vamos a hacer nosotros el de colaboración porque vamos a hacer el de secuencia porque es mucho más detallado, digamos, ¿no? Ya para la implementación, pero si no tienes claro todo eso, de pronto, ¿cómo vas a hacer aparecer, digamos, ¿no? Estoy un ratingo. Un cachingo quiero. Quiero mostrarles estoy buscando en internet unos ejemplitos. Ya, déjenme un cachingo para que se ubiquen. Ya piché uno. Ya, aquí hay unos ejemplillos que les puede.
Ya, a ver, le voy a compartir un poco. Ya, a ver, veamos dónde estamos. Compartir, compartir. Me avisan cuando vean mi pantallita. Sí, ¿ya ven? Sí, Ya, meta. Vamos a hacerlo más grande, ¿ya? No sé si ni se nota, ¿no? Bueno, este, ¿lo ven? Sí, se ve. Ya, entonces, por ejemplo, acá hay entidades, hay clases de control, ¿me entiendes? ¿Ves? ¿Sí? Hay clases de eventos, de comunicación, ¿me entiendes? De dependencias, digamos. Entonces, no es todo relaciones de asociación, digamos, de composición o agregación, porque obvio existen distintos tipos y normalmente se utilizan aquí las etiquetas, los estereotipos para decir, ah, esto es una clase de interfaz de usuario, es una clase de entidad, es una clase de control, digamos, ¿sí? ¿Lo ven? Y por supuesto tienen que definir las relaciones entre esas clases. ¿Sí? Entonces, yo sé que lo único que han hecho es como si fuera todo persistente. En un modelo no, hay un montón de tipos de clases y relaciones, digamos, ¿no? Entre las clases que definen todo lo que necesitan para hacer. ¿Se entiende la idea o no? Señores, Sí, ingeniero, se entiende. ya, aunque en la mayoría de los, ahí creo que se ve también, digamos, existen interfaces, clases abstractas, digamos, ¿no? Entonces, y obvio, no es solo hay dependencias, digamos, y instanciación, relaciones de dependencia y de instanciación, ¿no? Entonces, entre las clases, porque obvio, no todas son asociaciones, entonces, cuando uno aparece en todas las clases y uno las modela, ah, mira, y esas son sus, porque bueno, tienes un formulario que va a tener, no sé si alguna vez hicieron un formulario, que va a tener, por ejemplo, no sé, un objeto de la clase usuario, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo modelas esa relación, digamos, ¿no? Porque obvio hay una clase de interfaz usuario que está relacionado con una clase usuario, porque cuando en un formulario declaras un objeto de la clase usuario, ¿qué estás definiendo? Una relación entre ambas, ¿se entiende? ¿De qué tipo es? Obvio, no es una composición, digamos, normalmente la mayoría de las clases a nivel de interfaces con las persistentes o es de uso, digamos, ¿no? O de instanciación, digamos, ¿no? Porque lo que hacen es crear una instancia de esa clase. Digamos. No es que están compuestas, no es que heredan, no es que están asociadas, digamos, ¿no? Sino que lo que hace básicamente la mayoría de las clases de control, por ejemplo, es instanciar objetos de una clase determinada. ¿Se entiende la idea? Hola, hola. Sí, ingeniero, se entiende. Ya, entonces los diagramas de clase, digamos, para terminar, lo que quiero ver son verdaderos diagramas de clase que me modelen todas las clases que participan en ese caso de uso, ¿entiendes?
Y obvio hay distintos tipos de clases, digamos, ¿no? Interfaces, digamos, ¿no? A nivel de mensajes, comunicación, sobre todo eventos que se utilizan mucho en la programación orientada a objetos, digamos, ¿no? Pero creo que nunca han modelado ese tipo de situaciones, ¿no? ¿O sí? Bajo ese modelo, no, ingeniero. Entonces, eso es lo que tienen que aprender, porque los diagramas de clase, créanmelo, cuando uno hace un sistema, no es solamente el tema de las clases persistentes, digamos, ¿no? O las entidades, como le llaman las entities, ¿no? Sino de todo, pues, ¿no? Porque obvio, voy a crear un conjunto de clases. ¿Cómo va a saber el programador, digamos, que tiene que crear esas clases si nunca aparecen, ¿no? ¿Ya? ¿Nos entendemos? Entonces hay que pensar bien todo lo que necesito. Entonces lo que espero acá, digamos, no en esta parte, que me traigan diagramas de clases más o menos decentes, digamos, ¿no? Y luego a partir de eso, obvio hay que hacer los diagramas de secuencia, donde va a estar mucho más detallado. Entonces para la próxima clase, espero que esta parte, los diagramas de clase, ya estén más decentes y obvio no se concentre solo en aquellos que creen que son clases persistentes, sino en todas lo que van a necesitar, ¿no? Obvio, el caso de uso es bien pequeño, digamos, ¿no? Como para no modelarlo de manera correcta. Obvio, te creo un caso de uso complejo, digamos, no grande. Obvio que van a haber muchas clases, a veces en una primera instancia modelarlo de forma adecuada es complejo, digamos, ¿no? Si no tienes la suficiente experiencia para hacerlo. Pero esto no es tan complejo, es bastante básico y entonces espero que esté mejor para que los próximos, por supuesto, sea el este. Y de ahí vamos a la próxima semana, digamos, vamos a hacer ese diagrama de secuencias, ¿me entiendes? Mejor que es un poco más detallado que el diagrama de colaboración, porque ahí, aparte de ver las secuencias, ves la línea de vida de cada uno de las instancias, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, el de secuencia entonces todavía más grande que el de actividad. Sí, sí, es mucho más detallado, ¿no? Porque ahí ya pones todas las clases y dices, ¿qué hace cada clase? ¿No? No van a entrar en el documento, Inge, la imagen. No entra la verdad, digamos, si lo imprimieras, digamos, ¿no? Pero obvio, como es un objeto vectorial, una imagen vectorial normalmente, ¿me entiendes, no ves? Ahí lo haces chiquitito, digamos. No se lee en realidad, digamos, ¿no? Pero obvio, ya le puedes dar un clic y ampliarlo y tenerlo. Pero normalmente en una hoja impresa no te va a entrar. Si alguna vez yo he hecho eso en 4 o 6 hojas a veces para que me entre, digamos, ¿no? Por eso también tienes que descomponer más detallado a veces, porque obvio, si tratas de modelar un caso de uso bien complejo en un solo no te va a entrar, digamos, va a ser bastante grande, ¿no? ¿Se entiende? Pero Sí, no se preocupe, los software te permiten hacerlo del tamaño que quieras, porque es virtual, ¿no? Es infinito en teoría. Impreso en una hoja, la verdad es que nunca entran, digamos, ¿no? Ya obvio, ejemplitos pequeños pueden entrar ahí, pero algo bien detallado no, normalmente en una hojita impresa no entra, ¿no? ¿Vamos? ¿Preguntas, dudas? Ingeniero, el documento de hoy lo vamos a subir al Classroom. Sí, sí. No sé si lo cree ¿lo creo o No, no no? está. A Uringa lo creo entonces. A ver, unos segundos, déjenme nomás. Ya saben que tienen hasta las 12. Tópicos, aquí está. Listo, señores, ya está.
Obvio, solo estamos haciendo la parte del caso de uso del registro, ¿no? Y login. Porque también si intentas hacer un diagrama de clase de todo tu sistema, digamos, es enorme, ¿no? Entonces, a veces es más práctico hacerlo por pedazos, ¿no? Obvio, si algún día lo puedes juntar todo, no te va a entrar en una hoja, digamos, ¿no? Ni en 10 hojas a veces, digamos. Así que es más práctico manejarlo por partes, ¿no? ¿Estamos? ¿Preguntas? Hola, hola. ¿Nada? Bueno, ingeniero. Ya, señores, entonces el martes le seguimos. Vamos a trabajar. No se olviden que para el día jueves de la próxima semana tiene que estar implementado ese caso de uso. Ok, Inge. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Todo bien.